Bienvenida, Hola, hola, buenas tardes. nuestra querida María Alejandra Requena, en vivo y directo de CNN en Española, Éxito con Tacones. Y contenta de estar aquí con todos ustedes, compartiendo esta tarde. Gracias, gracias mil por estar aquí, por compartir por aquí mismo. Bueno, vámonos por acá, a ver, ajá, déjame saludar a Katy otra vez. Bienvenida. Gracias a ustedes, de verdad, por compartir con nosotros esta tarde, por darnos la oportunidad además de pasar este día entre mujeres, que por lo que veo somos mayoría. Qué bueno. Mucho tacón, hermana. Mucho tacón el día de hoy. Y no, muy contenta, de verdad que sí, porque además que creo que este sábado y domingo van a tener aquí la oportunidad de compartir con mujeres maravillosas que yo admiro. Estábamos hablando hace nada también con Evelyn, estaba hablando de Bárbara Palacios, Así es. que si tienen la oportunidad de conocerla es un ser maravilloso, pero aparte parece perfecta. Además, Anda así todo el es. tiempo de punta en blanco. Así es. Es Pero insólita. aquí vamos a conocer lo que nadie conoce, de esa Bárbara espléndida, con una gran sonrisa, pero que tiene también una historia de superación detrás que compartir y que conocer, así como María Alejandra Requena. Y pues, tomando un poco de esos momentos difíciles de María Alejandra que ha superado, y pues queriendo conocer ese lado que no sale en Wikipedia ni en Google, ni a través del internet por donde nos están viendo en esas camaritas que estamos conectados en vivo a través de exitocontacones.com, pues me encuentro con una afinidad contigo. Yo soy operada de columna. ¿En serio? No sabía. Y resulta que María Alejandra, uno de los momentos más difíciles de superar, o el primer, tal vez el primer primero. momento después de una infancia muy color de rosa y toparse con tener que operarse la columna a los 17 años. O sea que la salud en ese momento se vio complicada. No, y además, ¿sabes qué? Es darte cuenta por primera vez con tan solo 17 años, y veo además aquí muchachas muy jóvenes. Cuando a mí me operan prácticamente de emergencia porque no podía caminar ya. Wow. Entonces, darte cuenta con tan solo 17 años, donde uno se cree Superman, donde crees que no te va a pasar absolutamente nada, Superhéroe intocable. que eres vulnerable, que pueden pasar cosas tan terribles por un lado como quedarte, porque era una posibilidad en ese momento. Yo tenía 2 hernias discales que no sabía que tenía y un desplazamiento en la última vértebra de la columna que tampoco sabía que tenía. Y fue una cosa inesperada, completamente inesperada, con un dolor que me comenzó y no entendía por qué. Y cuando comienzo a hacerme los exámenes, comienzo a ir al médico, se dan cuenta de esto y de un día para otro, así como me comenzó ese dolor, de un día para otro también no podía ya caminar. Wow. Caminaba ayudada con mi mamá. En la columna son 3 cosas, por supuesto, cuando van los nervios, ¿no? Hacia las piernas. Y es fuerza muscular, reflejo, que es justamente cuando no le hacen esto, que es muy fácil, y la sensibilidad. Yo tenía fuerza muscular un poco en la izquierda, pero ya no tenía nada en la derecha, ni sensibilidad, ni reflejo, ninguna de las dos. Entonces fue ese momento duro, donde no entendía si me creía supermujer, tenía 17 años, me comía el mundo y no importaba, me encantaba salir, como una muchacha, cualquiera de 17 años, y darte cuenta que te puedes quedar sin caminar, que tienes que tener una operación de emergencia, no saber en ese momento qué hacer, pero tienes que hacerlo. Es algo que te tocó vivir y que sencillamente no te puedes echar para atrás. No hay opción. No hay opción, exactamente. No hay opción. Es sencillamente darle, seguir adelante. Enfrentar el momento que llegó a tu vida por algo. Sí. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pues me tuvieron que operar, gracias a Dios. Recuerdo perfectamente que lo primero que hice cuando abrí los ojos fue mover los dedos de los pies. Tratar de mover los dedos de los pies porque no podía antes de. Y cuando pude mover los dedos de los pies, la felicidad fue una cosa impresionante. Vino un proceso muy largo de recuperación con un corsé de yeso. Estuve 3 meses con ese corsé, luego tuve uno que se quitaba y que pues por supuesto era mucho más cómodo, más flexible. Pero fue un proceso, fue entender que tenía que comenzar a caminar aunque quisiera correr, que tenía que ir poco a poco. Esos momentos en donde la vida a veces te dice, hey, ya va, un momento, te hace reflexionar. A partir de ese momento, parece mentira, fue cuando comencé a buscar otras opciones porque la televisión ya no era una opción, ya te aburría, estás acostada en una cama por tanto tiempo, pero busqué de hacer, en ese momento yo creo que uno es lo que tiene que pensar, o por lo menos fue lo que yo hice con tan solo 17 años, no me queda otra, esto hay que recuperarme.
La fisioterapeuta tenía que ir todos los días a mi casa, eran 3 veces al día, ella pasaba prácticamente de lo que se iba era por ratos y volvía, pero ya el cuarto día ella iba una sola vez, porque yo hacía mis ejercicios, sencillamente así no la tuviera ella ahí para como obligarme. Claro. Y ya después de la semana no fue más, porque yo sencillamente hacía mis ejercicios, yo. Okay. Es obligarte muchas veces, aunque te duela, aunque te desespere, aunque no entiendas por qué te pasan las cosas, hay que obligarse a hacer lo que además tú sabes que es mejor para ti. Por muchos problemas o por mucho, yo digo que en esos momentos uno se pregunta mucho por qué a mí, ¿verdad? Es típico, ¿por qué a mí? Y empiezas a tratar de preguntarle a Dios, en mi caso yo soy católica, dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, no tenía sentido, no había una razón, ¿por qué? Pero pues nada, había que salir adelante y con tan solo 17 años lo hice, así como también yo creo que siempre he sido como muy echada para adelante, para decirlo en buen venezolano. Yo comencé a trabajar también desde muy jovencita. ¿A qué edad? A los 16 años. Ok. Y yo trabajaba en la parte de afuera, en el escritorio de un gimnasio. Ok. Recibía los pagos de la gente y me acuerdo pues yo me llevaba mi tarea porque todavía estudiaba. Claro. Y mientras que estaba trabajando y salía de ahí a las 9 de la noche, yo hacía mi tarea durante el día y recibía a la gente, le recibía los pagos, le daba sus recibos. Iba aprendiendo, pero yo creo que era muy importante para mí, que a pesar que gracias a Dios no tenía la obligación de hacerlo, era importante lograr esa independencia y entender también el valor de todo lo que me habían dado mis padres por mucho tiempo. No quiere decir que yo contribuía en nada en la casa, eso es mentira, todo me lo echaba encima. Por supuesto, Claro. como buena de 16, 17 años. Exacto. Pero vas aprendiendo lo que es ganarte tu dinero. Pero lo estabas produciendo tú. Lo estaba produciendo Ya esa yo. era una gran lección para Sí, esa edad. sí, sí. No sé si te pasó a ti y yo, pues aunque no es para mí la entrevista, voy a contar un poquito qué me pasó a mí cuando yo, a ver si tú también te relacionas con esto, cuando fui operada de columna. Siempre he dicho que algo sacrifiqué. En ese momento yo hacía danza y tenía 5 años haciendo danza y mi sueño en ese momento era ser bailarina. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 12, más pequeña. Y yo soñaba era con ser bailarina, no había otra cosa en mi mente. Y una de las cosas que tuve que sacrificar en el momento que me tocó a mí ser operada de columna, en mi caso por escoliosis, yo dije, ok, ya no tengo más nada que hacer. O sea, yo me imaginaba, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Iba a ser bailarina en mi vida. Y ya me entroncó mi carrera de bailarina. Fue muy fuerte, lloré mucho, tenía mucha tristeza. Mis papás también, para mis papás fue muy fuerte. El hecho de que su hija de 12 años tenía que pasar por eso. Pero hoy en día, yo digo, es que Dios me estaba colocando en el camino que tenía que ser. Tal vez yo me hubiese quedado como bailarina y no sería lo que hoy en día soy. Y este sueño que ahora me apasiona, como es un micrófono, la radio, la televisión y otras cosas que he podido desarrollar en esta carrera de comunicadora social y de periodista, no hubiesen sido posibles si yo me hubiese quedado de repente ahí y no hubiese tenido un mejor destino. No, para mí no había mejor destino que el que estoy viviendo ahorita. No había otra cosa hoy en día, pero en ese momento no lo entendí. Entonces, a veces cuando Dios nos impone los cambios y los cambios de planes, uno se aferra y uno no entiende y uno, pero ¿por qué a mí cree que es castigo? Y que te digan en ese momento todo pasa por algo, tú dices, no. No, ¿por qué? esto es un castigo, ¿qué hice yo? Y resulta que Dios lo que te está es encaminando a sus planes que siempre van a ser mejor que los tuyos. En tu caso, ¿sacrificaste algo en ese momento? En mi caso, en aquel momento, algún sueño que tuviera que ver con eso, no. Yo creo que el miedo, por supuesto que me embargó, fue impresionante. Me tocó madurar muy rápido después de eso y entender y apreciar, no se imaginan cuánto, el hecho de poder caminar. Algo tan sencillo que uno da muchas veces por sentado y es increíble, increíble. Y además yo creo que Diosito me lo busca recordar varias veces porque si le soy sincera yo busco siempre, soy como muy activa y soy hiperkinética y ando haciendo 500 cosas y estoy cansada, pero bueno, no importa, me creo entonces igualito supermujer y vamos a hacerlo. Y han habido otros momentos, yo te comentaba también, yo estoy operada de las 2 rodillas. No parezco, pero yo estoy remendada, tengo más rayas que un tigre. Aquello es horroroso, tengo de verdad, médicamente han pasado muchas cosas y yo me acuerdo que algo tan sencillo como ver a alguien, yo recién operada de la rodilla, que hiciera esto. Típico, estás cansada y de repente llegas y haces esto. Cuando tienes problemas de la rodilla, no puedes.
Sencillamente no puedes hacer eso, y sobre todo después de recién operada yo veía a la gente correr o veía caminar rápido o hacer eso y te da esa sensación de yo quiero, yo lo tenía, lo puedo volver a recuperar, gracias a Dios, en mi caso lo he podido recuperar otra vez, pero son esos momentos donde te pones a pensar lo valioso que es sencillamente tener vida, tener salud, para poder hacer todo lo demás. Te puedes sentir agobiado, te puedes sentir triste, te puedes sentir que estás en el piso y que no sabes cómo levantarte, pero tiene que haber la manera y tienes que buscar la manera de sencillamente levantarte y aprender a valorar esas cosas que lamentablemente damos por sentadas, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Gracias a Dios yo lo he perdido por momentos, no ha sido nada grave, pero te pone a pensar. Así es. El valor de Dios y de las cosas que te brinda y ser agradecido en la vida. Otra de las cosas que más le cuesta a uno superar, además de los aspectos de salud, definitivamente es la pérdida de un ser querido. Y en tu caso, tú viviste esa pérdida de alguien muy especial y muy cercano en la familia. Y ha sido uno de los momentos y esas etapas de un antes y después o momento de quiebre en la vida de María Alejandra. Y no es una persona, son muchas personas, porque ese momento fue muy, muy doloroso, fue público y todavía duele que no se imaginan. Cada vez que pasa un año de eso, es como que se te revuelve todo y esos sentimientos. Y antes de decirle de qué se trata, las redes sociales pueden ser maravillosas, pero pueden ser muy crueles también, pueden ser terribles. Y hay veces que cuando te escriben por allí, ay, mijita, pero ya está bueno, pasa la página. Lo que está muerto, muerto está. Y yo trato de contestarle a casi todas las personas que me escriben, por lo menos por Twitter. No es fácil, pero trato de hacerlo, y sobre todo cuando son hirientes. Es más difícil, pero creo que esos merecen más la atención para buscar de llegar a ese punto de encuentro y decirle, sencillamente porque alguien no esté, no quiere decir que no lo quieras. Y en mi caso fue algo que representó muchísimo para mí desde que yo estaba pequeña, porque yo crecí con eso. Tuve la suerte, el honor y el orgullo de ser parte de. Y después nos los arrancaron, aunque nos advirtieron, pero nos los arrancaron de una sola vez. Y fue cuando nos cerraron RCTV. RCTV, para los que no lo saben, fue el primer canal de Venezuela. Radio Caracas Televisión se llamaba en aquel momento. Fue un canal maravilloso, sobre todo recuerdo, y estoy segura que algunos de los que están acá también, todos los noviembres, diciembre, esperando a ver cuál era la cuña de Navidad de RCTV o cuál era la de Venevisión. Vamos a ver cuál es, cuál te gusta más. Y era tema de conversación. Sí. A mí me gusta más la de Venevisión, no, a mí me gusta más la de RCTV. Y así estábamos todo el tiempo. Nosotros crecimos con estos canales de televisión. Y en el caso de RCTV, yo trabajé allí, yo me formé allí. Soy orgullosa RCTVista. Y todavía lo digo, yo hoy en día trabajo en CNN y no hubiese sido posible trabajar en CNN si no hubiese tenido la escuela que tuve en RCTV. Claro que sí. Katy, RCTV es una parte tan importante en mi vida y estoy tan agradecida porque además la gran mayoría de los que trabajamos en RCTV, nosotros nos unimos en un momento terrible como cuando fue el cierre, pero nos unimos como uno solo, éramos realmente una familia y creíamos y defendíamos nuestra casa. Y todavía nos duele mucho. Y por eso les digo, cada vez que se cumple otro año, cuando se conmemora otro año del cierre de Radio Caracas Televisión, duele y duele muchísimo. Y buscamos yo por lo menos lo que hago, trato de compartir algunas fotos, trato de, ¿sabes? Esos momentos, inclusive videos. En diciembre del año pasado, por ejemplo, lo hice, subí un video de una de las cuñas que más me gustaba a mí de RCTV y preguntaba, ¿cuál es tu cuña favorita? ¿Te acuerdas? Y mucha gente buscaba entonces en YouTube y me las mandaba y me decía, es esta o es aquella, o me tarareaban el típico, estamos contentos contigo, con todos, y así tantas canciones. Entonces, fueron momentos maravillosos, pero también al hablar de RCTV es recordar ese momento terrible, fatídico, del cierre de Radio Caracas cuando nos fuimos a negro. Y cuando nos fuimos a negro en televisión, nosotros hablamos de, nos vamos a negro y es que se termina este bloque, vamos a comerciales. Cuando nosotros llamamos negro es que te vas a comerciales. Pero aquí literalmente nos fuimos a negro. La pantalla se puso en negro. Exactamente.
Y ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando María Alejandra Requena, después de tener una carrera muy exitosa, productiva, en progreso y en crecimiento dentro de su propio país, se queda sin trabajo? De un día para otro, te quedaste sin trabajo. ¿Y ahora qué? Ujú. Primero está el no lo puedo creer, no puedo creer esto que está pasando, esa negación. La negación. La negación. Y es eso, es ahora qué hago con mi vida. Tengo 2 hijos, esto era lo que además disfrutaba hacer, pero dije, bueno, sí, yo siempre le digo a las personas que es importante, ante cualquier luto, cualquier pérdida, cuando hablo puede ser un ser querido, puede ser un trabajo, una relación. Hay personas que cuando te dicen o cuando hablas con amigas te dicen, "Ay, chica, pero no llores, hasta eso te va a pasar ya". No, o sea, yo soy de las que pienso, hay que llorar, hay que drenar. Uno tiene que sacar eso, todo lo que puedas. Eso sí, va a llegar un momento donde dices, ok, bueno, ya lloré, ya me tomé todo lo que me tenía que tomar, porque eso es parte de, para los que toman, para los que no, no, pero ya tengo que cumplir eso y decir, ahora sí. El despecho lo viviste y ahí cortaste de raíz la cosa. Y no lo terminas de cortar de raíz, pero sí dices, ok, ya lo drené y vámonos, ahora hay que pararse, ahora hay que levantarse, hay que salir adelante, porque en esto no me puedo quedar, nada más. Sabemos que en el caso de Venezuela, y por lo menos para mí, yo nunca me quise ir de mi país. Mi esposo, de hecho, en un momento me dijo, yo entiendo que tú quieras a Venezuela, pero tienes que querer más a tus hijos, chica. Me dice, tú tienes que querer más a tus hijos, no puede ser. Y yo le decía, yo amo a mis hijos y quiero que sean venezolanos, de hecho nacieron en Venezuela y aman a su país también. Pero sí en ese momento dije, bueno, el cerrar, cuando me cierran RCTV, a lo mejor es lo que tú dices, son esas señales que a veces Dios te dice, bueno, mira, no es lo ideal, no es lo que queremos, pero hay que buscar, hay que seguir buscando un camino. Y eso fue lo que hice. Me sequé las lágrimas siguen todavía muchas veces, claro, vuelven, pero me sequé las lágrimas y dije, bueno, vámonos a remangar las mangas y vamos a empezar a buscar. ¿Cuánto tiempo pasó María Alejandra sin trabajo en esa búsqueda? Y dijiste, bueno, será así, no hago televisión, puedo hacer otras cosas, que para qué más sirvo, qué otros talentos tengo, hice radio. ¿Qué contactos hago? ¿Qué estrategias hiciste para volverte a encaminar? Hice radio, tuve la suerte también que yo cuando cierran Radio Caracas Televisión en el 2007, nosotros seguimos como RCTV Internacional por cable, pero nos cerraron otra vez. En enero de 2010 nos cierran otra vez por cable y allí fue cuando dije, pues bueno, vamos a ver. Mi esposo me dijo, toca puertas en el exterior también. Ya habíamos pasado un secuestro express, en donde cuando te ponen una pistola en la cabeza y tu mamá te ve con la pistola en la cabeza. Y mi mamá en ese caso, ella siempre lo dice que fue terrible porque ella tuvo que cerrar la puerta, viéndome con la pistola en la cabeza enfrente de su casa, pero ella estaba con mi hijo. Wow. Y yo sencillamente me volteé y con la pistola en la cabeza, que la tenía así, cuando escuché que mi mamá abrió la puerta, me volteé y le hice así y traté de irme con el hombre. Entonces, esos fueron otros de los momentos que, por ejemplo, mi esposo me dijo, wow, no. Tengo la suerte de estar casada con un hombre que me ha apoyado, eso ha ayudado muchísimo, una familia que me ha apoyado para esos momentos difíciles, para que me digan, en los momentos que uno duda, Katy, sobre todo, porque siempre hay dudas, vamos que sí puedes, aunque tú misma pienses que no puedes. Sí, a veces las otras personas creen más que tú en ti misma. A lo mejor ven algo en ese momento que tú no ves, o a lo mejor sencillamente es por ese amor que te tienen, pero la realidad es que ese apoyo te ayuda mucho a salir adelante. Y fue cuando entonces toqué las puertas acá y con muchísimo miedo, porque si son inmigrantes saben perfectamente lo que es convertirse, que uno no lo sabe hasta que se convierte en un inmigrante, y cuando ya te sientes que no eres ni de aquí ni de allá, es terrible. Pero ese momento, y yo lo recuerdo perfecto, cuando yo me venía antes con mis maletas y mi esposo llegaba 10 días después con mis hijos. Y recuerdo sentados en la cama los dos, antes de ir al aeropuerto, llorando, y le dije, todavía estamos a tiempo, wow, no me voy, todavía estamos a tiempo, yo quiero quedarme en mi país, yo quiero seguir luchando por mi país. Pero me dijo eso, si Dios lo puso en nuestro camino, vamos a intentarlo. No pasa nada, sí pasa mucho, los miedos son horrorosos. Estás comenzando de cero, no conoces el país, conocía de vacaciones, gracias a Dios podía venir de vacaciones,
pero comenzar de cero es muy duro en un país sin tu familia que te apoye, ¿Qué te tocó sin hacer, tu gente. María Alejandra? ¿Qué te tocó hacer llegando aquí de cero? ¿Cómo presentarte otra vez? Hola, ¿cómo están? Soy María Alejandra, yo hago esto, yo hago aquello, mover contactos, llamar a gente. O sea, ¿cómo empezaste a hacer ese eslabón para estar hoy en día? Yo te puedo decir que yo tengo que agradecer muchísimo a Dios porque en una de las oportunidades cuando yo vine a sellar mi visa, mi amigo Nelson Bustamante, él es gran amigo, no es algo de pantalla o El amigo de RCTV, todos, es el amigo de todos, es Nelson. amigo de todos. Enamorado también de muchos, pero pero no, si deja que me escuche. Sí. Pero él me presentó, él estaba trabajando en aquel momento en América TV y me presentó con otro venezolano que se llama Miguel Ferro, que trabajaba allí, y él me recomienda con una persona de Mega TV. Y digo que tengo que agradecer mucho a Dios porque cuando yo me vine, ya cuando yo me monté en ese avión y dudé montarme en ese avión, yo tenía trabajo ya. Algo que sabemos que no es fácil y yo gracias a Dios llegué con trabajo. Pero eso, aunque pues por supuesto ayuda, no lo es todo. Ese proceso de adaptación, de preguntar algo tan tonto como ¿qué hago con el teléfono? ¿A qué compañía voy? ¿Qué me recomiendan? Déjame preguntarle a este, déjame preguntarle al otro porque no tengo la menor idea. ¿Qué hago para comprar un carrito? Que lo compro usado, pero entonces ¿a dónde voy? Ah, bueno, ¿y el seguro? ¿Y cómo va el seguro? No, si tengo social, no, tienes que irte a sacar. Pero son tantas cosas que yo entiendo cuando la gente te dice que no se atreve porque le da miedo. Claro que da miedo. Claro. Da un miedo espantoso. Es como Lo que no, tú naciste allá y empezaste a aprender de las cosas que te rodeaban solito. Aquí es como que todo es sopetón. todo. Llegaste y tuviste que aprender de leyes, quién es tu alcalde, quién es tu gobernador, cómo se saca un papel, dónde hay que hacer, cómo estar legal, cuántos papeles necesito y a la vez buscar trabajo. O sea, es abrumador, es abrumador. Es abrumador la y da palabra. mucho miedo. Lo que no puedes permitir es que ese miedo te paralice. Era duro, además yo también con mis 2 hijos, mi esposo es piloto y viajaba mucho, entonces él estaba aquí, se iba por 3 semanas, un mes, regresaba por un fin de semana o 5 días máximo, se volvía a ir por 3 semanas. Entonces, aunque yo tenía a mi suegra, gracias a Dios que se vino también unos días a ayudarme, era complicado, mis hijos no hablaban el inglés, Andrés llegaba frustrado a la casa llorando porque no entendía lo que le estaban diciendo. Fueron momentos muy difíciles, ellos además sabían lo que estaba pasando en Venezuela, pero decían, mamá, no, mi casa es en Venezuela. Y les voy a decir una cosa, ya nosotros tenemos 5 años aquí. Y hace aproximadamente 2 meses, mes y medio, 2 meses, estaba un domingo, salí con mi hija a comprar unas cosas y me paro en el supermercado. Vamos a comprar algo en Office Depot, luego me paro en el supermercado y me dice en inglés, aunque lo obligo para que me hable español, me dice, when are we going home? ¿Cuándo nos vamos a la casa? Al hogar, porque la traducción de home, traducción exacta es al hogar. Y yo le digo, ya mi vida, ya, compro aquí rapidito lo que me falte, no sé qué, en el supermercado y nos vamos ya para la casa corriendo. Y me dice, no, mami. Y ahí me lo dice en español. Me dice, no me has entendido. ¿Cuándo nos vamos a la casa? A la casa en Venezuela. ¿En serio? Este no es mi país, yo no nací aquí. Y me quedé, le digo, Miranda, yo entiendo y yo también, a mí me encantaría, nosotros somos de Venezuela, tú eres venezolana, yo soy venezolana. Tenemos que agradecerle muchísimo a este país por la oportunidad de permitirnos vivir aquí. Y aunque amamos muchísimo a Venezuela, lamentablemente no podemos ir ahora a nuestro hogar. Ojalá Dios quiera y tenemos que seguir rezando y seguir haciendo nuestro trabajo desde aquí. Aunque a veces que allá no lo entiendan, yo digo que los que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad también, y es demostrar que Venezuela es mucho más, que los venezolanos somos trabajadores, que los venezolanos, lo que se ve en Venezuela no es solamente eso, no es solamente Venezuela. Venezuela es un país hermoso y nosotros tenemos la labor de dar a conocer eso y de dar a conocer en el mundo lo que lamentablemente en Venezuela los medios de comunicación no dicen. Entonces ese yo creo que es el trabajo fundamental, que tenemos muchísimos venezolanos que estamos aquí y eso es lo que yo trato de decirle a mi hija también, orgullosa de ser venezolana, Miranda, no importa dónde estemos, siempre seremos venezolanos. Y más en tu palestra, y más en esa pantalla donde estás ahorita, que de pasar de entretenimiento, ahora estás en un medio más informativo como lo es CNN, entonces la responsabilidad vuelve a caer sobre tus hombros.
tener la pantalla, la única pantalla si se quiere que hoy en día se ve en Venezuela con otra verdad o con otra realidad. Hablemos de dos realidades y dos verdades y aquí, desde aquí muestras otra. Tener que asumir esa responsabilidad ahora no debe ser fácil, pero qué bueno que tienes la oportunidad de hacerlo, porque muchos quisieran tener esa influencia y esa comunicación directa con el que está allá para poder ayudar más. Y les voy a decir una cosa, no es fácil. Estar en CNN, pues por supuesto yo estoy muy contenta de poder estar en CNN, pero no es fácil, sobre todo cuando tocan temas de Venezuela, porque hay algo que en noticia tiene que haber y es la imparcialidad. Y a veces los sentimientos traicionan y tengo que obligarme a tratar de ser lo más imparcial posible y parece mentira. Siendo imparcial, pero conociendo perfectamente lo que pasa en Venezuela y las leyes, me han tocado hacer entrevistas que normalmente no es que evitan que yo las haga. ¿Por qué? Porque precisamente el componente que yo sea venezolana, la gente puede pensar que yo voy a estar inclinada siempre hacia la oposición. Y resulta que es lo que yo he hablado por lo menos en producción, con producción muchas veces, no es a la oposición, yo estoy inclinada a Venezuela. A Venezuela. Porque Venezuela somos todos los que hemos nacido en esa tierra. Eso es lo que hay que pensar, todos los que, mira, y lo he dicho varias veces a mí cuando, pues por supuesto a veces eso, las redes sociales otra vez, de repente me atacan y me dicen, que tú, que vas, y le digo, mira, como dice la canción de Franco De Vita, que no me arranquen de raíz, que solo se nace una vez, y yo soy venezolana, y siempre lo digo con mucho orgullo, y cuando me ha tocado hacer esas entrevistas, en una oportunidad además, yo tengo la Constitución de Venezuela, la tengo en mi escritorio siempre, y en una oportunidad me tocó hacer una entrevista a un abogado constitucionalista y me gustaría compartirlo con ustedes, porque es que es complicado definitivamente entrevistarlos, sobre todo porque cuando le haces una pregunta que no quieren contestar, hacen eso, no te la contestan, se van por cualquier otro lado, pero no te lo contestan. Y en aquella oportunidad, pudiéramos decir en este caso que es lo que me ayuda a mí a la hora de hacer una entrevista, que conozco también las leyes y puedo citar con artículos de la Constitución cosas que están pasando y que lamentablemente en Venezuela están violando la ley. Y al hablar con esta persona, él me decía, se iba por otros lados. En este caso, se los voy a decir, a ver, esa era una entrevista que me recuerdo muy bien, porque además fue cuando María Corina Machado fue a hablar en nombre de Panamá en la OEA. Después de eso, le quitaron su curul, le destituyeron como diputada, etcétera. Saben más o menos qué fue lo que pasó. Pero resulta que entre las cosas que estaban diciendo es que ella había violado la ley, que eso no se podía hacer porque ella había ido como Panamá y no como Venezuela, ella era diputada de Venezuela. Y yo recuerdo que le dije, por lo menos a este abogado, le digo, ok, no está permitido para un diputado hacer esto, no, ni militar para ningún otro mucho partido y mucho menos país. Le digo, mire, pero según la Constitución y el artículo tal, y me acuerdo también por la ley de partidos que le dije, y no recuerdo ahora exactamente el número de ese artículo, tampoco puede servir en un puesto público nadie que sea un militar activo. Y resulta que el presidente de la Asamblea es capitán activo. Entonces, si me puede explicar usted la razón legal, porque para María Corina, como usted me está diciendo, sí se puede destituir, sin embargo, el presidente de la Asamblea es un capitán activo, cosa que según la Constitución Bolivariana de Venezuela no está permitido, es ilegal. Nunca me contestó la pregunta, se la repetí 3 veces, nunca me contestó la pregunta. Por eso les digo, es muy difícil hacer el trabajo en CNN, pero por otro lado, lo poquito que yo pueda hacer para darle a conocer al mundo las cosas que están pasando en Venezuela, lo que pasó, por ejemplo, más recientemente con Leopoldo López, hablé con un abogado constitucionalista, en este caso era uno experto también en Derecho Internacional, pero conocía, por supuesto, fue abogado constitucionalista en Venezuela, y preguntarle algo tan sencillo como, si tiene derecho a la defensa, a plena defensa, como es un derecho constitucional, de hecho es un derecho universal también, el derecho a la defensa, ¿por qué en el caso de él no le admiten ni una sola prueba? Yo no estoy diciendo que lo que está pasando en Venezuela, lo que está diciendo el gobierno es ilegal, yo estoy preguntando como pudiera hacerlo cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y la respuesta que me den es mi forma de ayudar a Venezuela.
de ayudar a Venezuela para que los demás también en todo el continente, porque cuando hablamos de todo el continente, y eso es lo bueno, hablamos de todo el continente americano, sepa lo que está pasando. Es un trabajo difícil, de verdad que sí, muchas veces, porque tengo que buscar de ser lo más imparcial posible y lo más contundente también para tener las respuestas que el público quiere. Pero sinceramente yo estoy feliz y para mí es un honor hacerlo, porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar de mi país, de poner en la palestra pública e internacional lo que está pasando, pues lo hago con orgullo. Muy difícil es, pero lo hago y voy a seguir poniendo mi granito de arena cada vez que pueda. Yo creo que eso es lo importante, es lo que tenemos que pensar todos. Mariale, ahora que te enfocas en el ser venezolano, independientemente, ¿hay gente que no sea de Venezuela aquí en la sala? Muy bien, colombiano. ¿De dónde? Colombianas, también. Ay, Dios mío. Colombianas. ¿Qué les puedo decir? Me encanta. Nuestros hermanos colombianos, ustedes saben que nosotros crecimos sabiendo siempre que Colombia, los colombianos son nuestros hermanos. Ahora pasan cosas que no deberían pasar. Así es. Que no deberían estar pasando. Pero los venezolanos siempre vamos a ver a los colombianos como nuestros hermanos. Así es, totalmente. De verdad que ¡Epa! sí. El tricolor es el mismo. Es el mismo tricolor. Pero a lo que iba, colombianos, venezolanos y otras nacionalidades, ¿no te ha pasado aquí en Miami que te has sentido, no digo denigrada, no es la palabra, excluida, tal vez por la nacionalidad? Es decir, en este medio suele suceder que incluso no solamente compites por tu talento, no compites solo por tu experiencia, sino que también compites por tu nacionalidad. A veces, y me lo contaba una chica que de hecho mañana va a ser entrevistada, que es Carolina Novoa, colombiana, que a ella le pasó, acaba de ser sustituida como anchor de su noticiero porque ya no querían a una colombiana, ahora quieren a una cubana. Entonces, en Miami, hasta digamos que de cierta forma llegas de cero, pero además compites incluso con tu nacionalidad, a veces te desfavorece y puedes perder trabajos, puedes ser excluida o no tomada en cuenta para un trabajo, incluso por tu nacionalidad. ¿Lo has sentido? Sí, claro, eso es algo que está latente y parece mentira. A veces nos divide más y hablamos el mismo idioma, y nos divide más la nacionalidad que lo que puede ser, por ejemplo, el talento. De hecho, en las redes sociales también nos han preguntado que si para trabajar en CNN, en Café CNN en las mañanas, está Alejandro Ará, que también es venezolana. Elizabeth, que es la de deporte, Elizabeth Pérez, ella nació en Cuba pero se crió en Venezuela y ella dice que su corazón es venezolano. Tenemos a Carlos Montero, que es un argentino maravilloso, y en un momento nos dijeron, bueno, que hay que ser venezolano para poder trabajar allí. Y dije, no es que hay que ser venezolano, y en realidad no debería ser un problema la nacionalidad, deberían ver es el talento que tiene la persona. Yo admiro muchísimo a la gente cuando me dice también igual que es orgulloso del país donde esté, pero eso no quiere decir que divida el público. Ajá. No es que le está hablando nada más a los colombianos o a los venezolanos o a los chilenos o a los argentinos. No, nosotros estamos hablando para todo el continente, y de hecho, cada vez que tratamos de hacer nuestro trabajo, dependiendo de la noticia, por ejemplo, pasó lo de Argentina con el fiscal Nisman, o ahora van a repetir las elecciones, uno busca sentirse identificado con la gente de ese país. No tiene por qué ser un muro, no tiene por qué marcar una diferencia tan tajante, y lamentablemente es algo que pasa mucho aquí en el mundo de la televisión, muchísimo. Y ahora se nos suma otra cosa, que imagino, que espero que ustedes no lo hayan sentido, y espero que no les toque vivirlo tampoco, y es la discriminación que está comenzando a existir, o a lo mejor ya había tiempo y esto sencillamente lo ha aflorado, hacia los latinos. E inclusive hay división con respecto a eso. Bueno, sí, está bien que el que no esté legal, pues bueno, que se vaya y que ya está, o el que esté legal también igual porque no me da la gana. Y han habido ya varios casos que no deberían pasar, pero lamentablemente está pasando. Y yo creo que entonces es el momento donde más que nunca debemos los latinos como bloque unirnos. Aquí la mayoría de los latinos que vinimos fue a trabajar, a salir adelante, a formar un hogar en otro país.
Y yo creo que deberíamos tomar esto que está sucediendo para buscar de unirnos y no para seguir levantando barreras entre nosotros. A mí me duele mucho cuando yo veo cómo se segmentan los públicos o las comunidades en Miami. No, es que esto es para cubanos, no, es que esto es para venezolanos, no es que esto es para colombianos, y como que nos quieren separar y segmentar, como si cada cosa fuera para una comunidad distinta, en vez de que Miami sea el centro de unirnos. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa. Ahora, por otro lado, cuando te preguntaba acerca de superar pérdidas, fíjate que tú quieres a RCTV como tu familia, que de una vez fuiste por ese momento que pasaste con RCTV. Lo que pasa es que el otro también es muy duro. Como un hijo. Pero sé que tuviste, por alguna cosa de Dios, la oportunidad de tener un angelito cerca y después ya no estuvo en tu vida. Yo creo que todavía tenemos ese angelito cerca. Es cierto, ahora es literalmente un angelito, exactamente. Y les cuento, yo soy mamá de 2 niños maravillosos, uno se llama Andrés y la chiquita se llama Miranda. Miranda tiene ya 9 años, va a cumplir 10 años, pero en el momento cuando yo salí embarazada de Miranda, mi cuñada, la esposa de mi hermano, estaba embarazada. Yo no sabía que yo estaba embarazada, yo estaba hormonal horrible, ustedes no se imaginan lo que era eso. Yo misma no me aguantaba. Mi esposo sabía que yo estaba embarazada antes de yo saberlo, porque de verdad que yo fue espantoso. Por el cambio. Yo estaba loca, loca es la palabra, de verdad, espantoso, espantoso. Pero cuando me entero finalmente qué es lo que pasa y es que estoy embarazada y vamos al médico, resulta que mi cuñada y yo teníamos tan solo una semana de diferencia de embarazo. Lo que pasa es pues bueno, ella lo supo mucho antes que yo. Y comenzamos todo ese proceso de ir al médico juntas, de ilusionarnos con lo que podía pasar, que si era parto normal, que si era cesárea, que si poníamos la misma fecha, que si no, porque realmente teníamos, es más, no llegaba una semana, eran 5 días de diferencia la fecha de parto que teníamos una de la otra. Íbamos todos los meses a nuestro chequeo juntas, porque además era el mismo médico. Cuando teníamos 7 meses, íbamos a salir de viaje las dos a comprar las cosas de las bebés. Eran 2 niñas, además. Y estábamos súper ilusionadas con, ya uno va como más allá, ¿no? Y entonces el bautizo juntas y el cumpleaños juntas y te imaginas, y realmente comenzó una ilusión muy bonita, porque se iban a criar como hermanas. De hecho, mi hermano y yo vivíamos uno al lado del otro. Nosotros teníamos 2 townhouses y vivíamos uno al lado del otro y no teníamos muro en el medio. Mi hijo y la hija de él mayor siempre andaban brincando para un lado o para el otro. Y las 2 barrigonas. Era muy bonito pues estar también, compartir la ilusión de la llegada de estos chiquitos, ¿no? De estas chiquitas a la casa. Cuando vamos a esta cita, el médico ve que está pasando algo con Valentina. Valentina se llama mi sobrina, que es Angelito ahora. Cuando ve que está pasando algo, dice, mira, no puedes viajar, tienes que quedarte en reposo absoluto. Vamos a buscar de poner el tratamiento y llevar lo más que se pueda este embarazo a término. Y pues se fue reposo absoluto, por supuesto cancelamos viaje, cancelamos todo. Y pasaron 2, 3 días, a mí me tocó después grabar, yo estaba haciendo un especial, yo con mi barrigota, de Olga Tañón y Marc Anthony. Con Nelson Bustamante estaba haciendo eso. Y me suena el teléfono en un momento que estábamos en un break. Yo atiendo y era mi hermano. Me dice, Mari, dame el teléfono del médico, de Fabio, el médico de los 2. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, dame el teléfono del médico. Ellos se habían ido a chequearse con otro médico, que era especialista en operar a bebés intrauterino. Y resulta que mientras que le estaban haciendo el eco a mi cuñada, pues pasaron revisando todos los órganos, ven el corazón, están viendo. Y luego cuando vuelven al corazón de Valentina, ellos vieron cómo dejó de latir poco a poco y sencillamente pues falleció. Cuando le pregunto a mi hermano, le digo, no te voy a dar el número hasta que no me digas qué pasó. Y me dice, Valentina murió. Por supuesto fue muy duro, me pasó esto, empecé a llorar, le di el número. Trataron de calmarme un poco porque, pues, por supuesto, yo también tenía que cuidar a Miranda. Claro, ¿no habías dado a luz todavía? No, yo no había dado a luz todavía, estábamos las 2 igual. Y fue muy duro ese momento donde, además, el show debe continuar.
Entonces, pues era Marc Anthony y Olga Tañón, y teníamos que terminar de grabar ese especial. Fue, vamos a respirar, ellos entendieron perfectamente que yo me iba a tomar unos minutos, me retocaban maquillaje, volví a llorar, me volvían a retocar maquillaje, yo volví a llorar, pasaron otros minutos más y comencé a grabar con el dolor de mi alma. No se imaginan lo que fue eso. Grabamos, cada vez que íbamos a corte, por supuesto, yo volví a llorar y tenía que venir maquillaje otra vez y a ponerme las gotas y todo aquello, pero lo pude hacer. Y después entonces, ¿qué pasó? Quedaba ese momento de, quiero ver a mi cuñada, quiero ver a mi hermano, quiero darle un abrazo, pero ¿cómo puede tomar ella también que yo sí estoy embarazada? Y ella estaba en ese proceso de dar a luz, no, pero tenía que... Valentina tenía que salir. Podía ser contraproducente. Fue muy complicado. Ustedes saben lo que es ver a una persona que acaba de tener una pérdida como esa, después de tanta ilusión, y tú seguir embarazada. Es muy duro, es muy, muy duro. Para ella fue muy duro, fue muy valiente y la entereza de ella fue increíble. Pero fueron momentos difíciles. Entonces eso es lo que le digo. A veces uno puede ver a una persona y la ves sonriente todo el tiempo o la ves muy segura y no sabes por lo que ha pasado. Son esos momentos que te identifican con otros, pero si no lo saben los demás, pues es sencillamente imposible que puedan entenderlo. Entonces yo, comentando todo esto a ustedes, por cierto, por supuesto, Katy, mi cuñada, es la madrina de mi hija. Claro. No podía encontrar una mejor madrina que ella. Claro. Que la va a querer toda la vida como si fuera su mamá. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Y por eso, yo siempre he sido un libro abierto con mi vida y he tratado de compartirlo recientemente también, y lo comentamos cuando estuvimos grabando las promociones. Recientemente me preguntaron en el canal, porque yo quise hacer un programa sobre cáncer de seno, que siempre he trabajado con estas causas. Pero yo soy un libro abierto y yo creo que la información es poder, y yo creo que si uno comparte sus historias, puedes ayudar a otros a darse cuenta que no están solos, que los demás pasan cosas iguales, similares, a lo mejor mejores o peores que las que estás pasando, pero que es posible levantarse y seguir adelante. Cuando digo que hay que informar, hay que comunicar, la información es poder. Yo hace nada tuve un susto también con algo que me encontraron en un seno. Y dije, y lo comenté en el canal, dije, yo quiero hablar con la radióloga oncóloga, yo quiero informar a la gente, pero más allá de eso, y cuando yo compartí mi historia, yo dije, si yo logro con esto, que aunque sea una de las personas que me está viendo, tome conciencia y se vaya a hacer una mamografía, ya con eso es suficiente. Claro. Una persona, por lo menos, que yo pueda concientizar sobre eso. Porque el susto, lamentablemente, y el miedo vuelve cuando te dicen que tienes algo y que hay que hacerle una biopsia. Pero hay que hacerlo, no puedes dejar que el miedo te paralice. Hay que seguir adelante y hay que informar, porque la única forma que nosotros podamos apoyarnos, ayudarnos realmente como seres humanos, es que compartamos nuestras historias y que seamos reales, que seamos verdaderos, para que la gente pueda aprender de los errores o de las experiencias ajenas, aunque por allí dicen que no se aprende. Por allí dicen que no se aprende, y lamentablemente creo que muchos hemos pasado por eso. Pero algo quedará. Es como cuando le hablas a tu hijo y tú crees que no te escucha. Algo se filtra. Así es. Algo se filtra, y a lo mejor tu hijo en algún momento va a decir, oye, me acuerdo, como por ejemplo mi papá cuando me dijo 500 veces, siempre te van a decir cuando quieran tener relaciones contigo, te van a decir, dame una prueba de tu amor, demuéstrame que me quieres. Y cuando a mí me dijo eso, mi novio, yo me quedé como que, ¿qué me estás hablando? Mi papá como que tenía razón. Ya va, mi papá como que tenía... Algo se filtra, algo se filtra. Así que yo creo que por eso es importante que uno hable y se comunique con los hijos, principalmente, pero en general, con el mundo. Y aquí, gracias por compartir tu historia y compartirla con nosotros en Éxito con Tacones, María Alejandra Requena. Sos un amor, belleza. Yo cedo el micrófono. Gracias. Por supuesto que yo cedo el micrófono para ustedes, y la oportunidad de que comenten o pregunten algo a María Alejandra se ha abierto en este momento. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Comentar? Muy bien, ahí está. 1, 2, 3, probando, Venga, probando aquí. No,
No es una pregunta, es ciertamente felicitarte. Eres una persona muy bella. Gracias, eres gracias. un ser humano con bastante carisma, Muchas gracias. con bastante calidad humana, y de verdad soy admiradora desde Venezuela. Soy tu paisana, te quiero Ay, pues, mucho. muchísimas gracias. Qué bueno. Igual, de verdad que sí. Gracias Qué por ese bueno. cariño. Muy elocuente tu intervención hacia nosotros, sobre todo por tu condición como periodista. Muy emotivo lo que hablaste sobre Radio Caracas Televisión, siendo el primer canal de televisión a nivel venezolano. Siendo muy niña, siempre Reni Ottolina fue para mí mi inspiración. Él es mi modelo de ciudadano y locutor en Venezuela, y creo que como él, ninguno. Y también, aquí estamos muchos venezolanos y venezolanas en esta ciudad. Y el deber de nosotros es llevar nuestro gentilicio en su máxima expresión. Me explico. Hagamos lo mejor, mostremos lo mejor, la cara, la real cara venezolana que se ha ocultado en los últimos casi 16 años. 17 en febrero. Ok, eso es llevo una contaditos. Exacto, eso es una realidad. Pero esa es la obligación. Y a veces yo tengo ciertas diferencias con algunas personas porque yo llevo un fervor venezolano a través de las redes sociales y en especial Facebook. Yo hago cuestionamientos de un lado y del otro cuando yo veo que lo primero que yo estoy defendiendo es a Venezuela. Yo no defiendo partidos políticos. Yo no defiendo personas, yo defiendo el país en donde yo nací, en donde Dios decidió que yo tenía que ser parte de mi vida. Hoy me toca estar en el exilio político, pero yo tengo que dar lo mejor, que significa ser venezolana. Y muchas gracias por esas palabras. Bravo. Felicitaciones a usted, así debe ser. María Alejandra Requena recibe un aplauso de público. Muchísimas gracias, de verdad. De éxito con tacones, gracias.